Bienvenidos al Centro Niemeyer, bienvenidos al ciclo de palabra. Esta noche está con nosotros Carlos del Amor, a quien recibimos con un aplauso acompañado de Javier García Rodríguez. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Palabra, en el que, acompañando a Carlos del Amor, debería estar el amigo periodista Sergio Fanjul, a quien una cuestión de salud le afectó ayer y no ha podido desplazarse, a la que por otra parte su casa, porque él es obetense, lamentablemente no ha podido venir y me ha dejado a mí una grata pero complicada tarea. En cualquier caso, muy bienvenidos, es un verdadero placer. Carlos del Amor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. No os veo, os intuyo, pero intuyo como mucha gente, digo. Fíjate, con el tiempo que hace hoy, ¿verdad? Con el tiempo que habéis tenido y el tiempo que hace hoy. De todas formas, Carlos del Amor es murciano, trasladado a Madrid. Él no sabe que lo de hoy es un día normal. Claro, es que en Murcia no ten en cuenta. Sí. En Murcia cuando llueve, nos ponemos la bota de agua, saltamos en un charco y es como un acontecimiento. Hace poquito había una pintada en Granada, la que alguien había puesto: Romeo murió en Córdoba. Romeo murió por Julieta y tú no vienes porque está lloviendo, decía alguien. Pero claro, en Córdoba eso sí que debe ser un poco complicado. Bueno, aquí podía ser Murcia, podía ser Granada, podía ser cualquier... Bueno, en cualquier caso, que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Estamos a miércoles. De miércoles y la verdad es que es un placer ver a gente que alrededor de un acontecimiento cultural, ¿no? Y en un sitio tan maravilloso como es este centro, este museo, esta maravilla que tenéis aquí en Avilés. Pues bienvenido. Vamos a dejar las presentaciones ya muy menudas, porque Carlos del Amor es una persona muy conocida. No tanto, ¿eh? No tanto. Ya verás cómo sí. En cualquier caso, vamos a tratar en esta sesión del ciclo Palabra, cubrir, si te parece, todos los flancos de tu actividad en torno a esta vivencia, a esta facultad de la palabra que tanto nos ayuda, tanto en el periodismo, en la comunicación, con el arte, en fin, todo lo que se vaya ocurriendo. Si ves que algo se me queda en el tintero, pues échame una mano, ¿vale? Acabo de estar la última hora con Carlos del Amor. Pueden ustedes decir que es una suerte, ¿eh? Y le he estado viendo y ha estado todo el tiempo trabajando. Quiero decir que cuando nos imaginamos una tarea como la de la televisión, por ejemplo, vamos a comenzar por la tele, esas entrevistas que Carlos hace o ese programa, la matemática del espejo, que queda tan lustroso y tan agradable de ver, las horas que hay y toda la tarea para conseguir que todo cuadre, ¿no? Sí, fíjate que la tele, yo cuando hago un reportaje de televisión, cuando voy por ahí a contar mis historias de una película, de una exposición, de Arco que estuve anoche, soy un maniático de la imagen, me gusta mucho cuidar la imagen, me gusta mucho cuidar el sonido, me gusta que este trocito de canción suene justo en esta pausa para que tenga la letra de la canción, enlace con mi texto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego yo digo, pues la gente ve la tele. Primero ve la tele y luego cómo ve la tele. Porque yo mismo, muchas veces, pasará seguro, estamos en casa y la tele está puesta ahí, ¿no? Como un electrodoméstico más que está encendido, pero que mientras cenamos el niño llora, el otro
grita o no. Es decir, que intentamos hacer un trabajo muy artesanal para una plataforma que es como de usar y tirar. Pero yo no voy a cejar en el empeño de que sea un trabajo, bueno, parecido a la artesanía, ¿no? Porque a mí muchas veces me dicen, ¿qué trabajas en la tele? ¿Y qué has hecho? El reportaje ese que que he trabajado 1 minuto y medio. No, pero, sí, pero Sí. igual lleva un poco de trabajo detrás, pero parece que es, ¿no?, efímero. Y es verdad que es efímero. Yo creo que también es uno de los encantos que tiene la tele, que es efímero, que deja de estar. Ahora ya, bueno, es verdad que podemos verla en muchos sitios, pero en el instante televisivo dura muy poco, acaba y te quedas con una sensación. Yo, más que nada, lo que busco es despertar una sensación cuando hago un reportaje, una entrevista o algo, ¿no? Y que intento que esa sensación sea buena o que haga reflexionar o que haga que la gente se interese por algo de lo que estás contando, pero siempre cumpliendo esos digamos, mandamientos de la artesanía, ¿no? que haya detrás. Tú eres muy cuidadoso. La impresión que das que soy aseado. No te vale cualquier cosa. No, a mí soy muy maniático de la imagen. Te lo pueden corroborar los compañeros cámaras que me sufren y que no quiero este plano, no quiero esto, no quiero esta cámara, no quiero esta óptica, quiero para el resumen fin de año, hacemos un resumen fin de año de noticias que hace mucho tiempo, a mí me gustan mucho los resúmenes fin de año porque te dan una idea de tal, pero yo les propuse a la tele hacer un resumen fin de año diferente, que le diéramos una vuelta a ese formato. Entonces se nos ocurrió el primer año, yo llamé a Pepe Sacristán, que es muy amigo mío, y le dije que me interpretara al año que se iba. Y hicimos un esbozo que duró 10-12 minutos y fue un poco improvisado, pero quedó bien. Entonces, el año siguiente llamé a Coronado, el siguiente llamé a Blanca Portillo y este último año a Luis Tosar. Pues para hacer ese resumen, que rodamos en un solo día, pues unas ópticas especiales, que den look. Yo, que vivo de la tele, lo que les digo muchas veces a los realizadores, a los operadores, es que no parezca tele. Quiero que esto no parezca tele, que parezca otra cosa. Y entonces sí, soy, pero es la edad. Cuando empecé igual era menos maniático y ahora ya llevo 20 años, haciendo tele 22, 23 años y en el telediario llevo 18, 19 y bueno, es lo que nos queda, ¿no? Yo creo que al final la tele que va a quedar, o que yo pienso que va a quedar, es la que ofrece un plus de calidad. Tú haces tele de autor, tú dirías que tú estás haciendo tele, si existe eso. Es que yo creo que hay tele de cientos de autores, tantos autores como gente te cuente las cosas por la tele. No me considero un autor, considero alguien que cuenta las cosas. Mi máxima siempre que voy a hacer o cubrir un acto, una noticia o hago una entrevista es contar las cosas como me gustaría que me las contase. Ponerme en el lugar donde está el espectador y ver qué le puede interesar de esto. Y a partir de ahí construir la historia. Y a lo mejor la historia del cuadro de Van der Weyden la puedo contar a través de la lágrima que cae de una mejilla. Y puedes contar toda esa historia o decir que esas son las lágrimas mejor pintadas de la historia del arte. Y a raíz de esa emoción construir el reportaje. Yo recuerdo, por ejemplo, para poner un ejemplo claro de cómo los reportajes además se van construyendo también en función de lo que te encuentras, porque no hay nada peor que llevar un reportaje, para mí, no hay nada planificado al dedillo, porque como lo planifiques todo es como una plantilla, ¿no? Entonces pones como esto que nos enseñaron en la facultad, el qué, cómo, quién, dónde y por qué y ya está, pero es que hoy en día contestar esas preguntas es muy sencillo, ¿no? ¿Qué? Charla, ¿dónde? Avilés. ¿Por qué? Todavía no lo sé, pero me han invitado. Quiero decir, eso es muy sencillo, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, fui a cubrir el Día de los Museos hace un par de años. Y fui al Museo del Prado, que es como mi segunda o tercera casa, lugar de residencia. Y yo iba a cubrir otra cosa y me encontré con un grupo de personas mayores que estaban visitando el museo. Entonces iba con
la gente de prensa y le pregunté, ¿y este grupo? Y dice, no, son unos mayores que están visitando el museo. Y digo, voy a hablar un momento con ellos. Y me acuerdo que le pregunté, ¿alguna vez alguno no ha estado nunca en el Museo del Prado, no ha visto nunca las meninas? Y salió una mujer y levantó la mano. Y entonces le dije, ¿le importa que, mire, mi reportaje va a ser usted yendo a las meninas? Y entonces la mujer, cuando solo el reportaje es solo ese paseillo que iba de la galería central hasta las meninas, pero ver cómo iba cambiando su cara conforme se acercaba a la obra de Velázquez ya era un reportaje en sí y algo que yo creo que podía despertar el interés, porque esa emoción que causó ese cuadro en ese momento es la emoción que probablemente sienta todo el mundo cuando vea una obra de arte así. Entonces, no sé qué me habías preguntado, pero es estupendo porque ya estamos hablando del arte y vamos a hablar de la televisión, pero vamos a dejar la televisión. No puedes hablar de la tele. Es que para mí la tele y o sea, yo llego al arte por la tele. ¿Cuándo comenzó tu interés por el arte? Es que no lo recuerdo tampoco. Yo sé que siempre he hecho periodismo cultural y bueno, cuando trabajaba en Murcia, que sí es verdad que hice todo. Hacía deportes, hice campañas electorales, que es lo que recuerdo con más tedio. No, pero no por los políticos, que también, pero era por todo esto de tener que ir de lugar en lugar, ¿sabes? A mí me cansaba mucho y era joven, pero ir como un feriante y tal. O sea, yo he hecho información política, incluso estando en Madrid, he hecho cosas de elecciones, siempre me piden alguna colaboración, pero bueno, pues me dicen, ¿qué haces? Y digo, pues mira, me voy a ir a un pueblo que viven 60 habitantes, 50 habitantes y hay 5 partidos políticos y quiero ver qué hace esa gente, cómo se pone de acuerdo. Porque explicando lo que pasa en ese pueblo puedes explicar lo que pasa en España, o lo que pasa no sé si era Machado, ¿no? El que decía, si eres capaz de explicar lo que pasa en tu calle, serás capaz de explicar lo que pasa en el mundo, porque al final todos son micromundos, ¿no? Entonces a mí me interesa eso, ¿no? Hacer ese reportaje, o les hago un fotomatón a los políticos y les pregunto por su canción, que también eso te ayuda a identificarlos. Pero he hecho también mucha información deportiva y me gusta mucho el deporte, verlo, practicarlo. Lo practico poco, pero verlo sí me gusta. Lo que pasa es que yo me acuerdo que empezaba a hacer fútbol en Murcia y cuando había un contraataque, en vez de meter imágenes del partido, metía a Braveheart, por ejemplo. A todos. ¡Ah, por ello! Y entonces eso no le gustó mucho al principio, entonces, ¿pero este qué hace? Está metiendo películas. Además hay que pagar los derechos de las películas. Tal, bueno. Y luego había un programa de cultura en Murcia que me lo ofrecieron y dije, pues, estupendo. Y luego me di cuenta que me iban a empezar a pagar por ir al cine y por ir al museo y por entrevistar luego a la gente que hace esas cosas, que hace esas películas, que pinta esos cuadros o que sabe de esos cuadros. Entonces yo creo que encontré mi sitio ahí. Y luego al llegar a Madrid es verdad que tuve la enorme complicidad de los museos. Porque si no te abren, o sea, si tú quieres contar las cosas de una manera, es muy difícil si no tienes la complicidad de quien te tiene que abrir, de quien tiene la llave. Y esa complicidad fue creciendo y tuvo un punto de inflexión, yo creo, con el Museo del Prado, el año, que ya han pasado años, que cambió de horario. El Museo del Prado decide un buen día que hay que abrir los lunes, porque hay que abrir todos los días de la semana. Y entonces me llaman y me dicen, oye, vamos a abrir los lunes, no sé qué, ¿te interesa hacer un reportaje y así también lo damos a conocer? Y yo les digo, sí, lo que pasa es que el Museo del Prado abre los lunes, ya está, fin de la nota. Y digo, pero si me dejáis hacer algo más, yo hago algún reportaje, vale, ¿y qué quieres hacer? Bueno, pues me gustaría pasar la última noche en el museo, tal, ¿y qué vas a hacer? Y digo, voy a entrevistar a los personajes de los cuadros. Y digo, pues es gente que va a trabajar un día más, que tendrá sus preocupaciones y que
las tres gracias ahora otra vez, tienen que seguir bailando un día más, etc. Entonces, me miraron con cara así como diciendo, cárcel o le dejamos. Y me dejaron. Y entonces yo creo a partir de ahí, luego vieron la pieza, le dio... ¿Te abrieron el museo esa noche y apagué las luces. Solo para ti? Yo he apagado 2 veces las luces del Museo del Prado, que es impresionante, y por las galerías tal, y que se vayan apagando. Sí, me lo abrieron. Entonces, pues ahí estuve entrevistando a los borrachos, a las tres gracias y a la infanta Margarita, toda esta gente que habita ahí el museo y que estaba un poco jodida porque iba a trabajar un día más. Ese ha sido uno de los momentos más especiales en un museo. Yo creo que el más especial que yo recuerdo no es ese por poco, porque llegó luego con la pandemia, que fue entrar en el museo, en el Prado, entré en el Prado, en el Thyssen y en el Reina Sofía en plena pandemia. Entonces, ver ahí la belleza detenida, encerrada, sin ojos, que la admiren, sabiendo lo que está pasando fuera y además con la iluminación apagada, es decir, la luz natural del museo. Yo recuerdo estar viendo las pinturas negras de Goya y verlas tal como las vería Goya, sin la luz artificial, entonces distinguir ahí las figuras. Eso fue emocionante. Entonces, bueno, sin esa complicidad probablemente a lo mejor mi amor al arte hubiera ido menguando, ¿no? Porque al final cuando no te dejan hacer muchas veces una cosa, pues también te derrotan. Y yo, por suerte, pues siempre he tenido esa complicidad, ¿no? Y quiero hacer un reportaje de este ascensor, del Reina Sofía. Pero, no, este ascensor, bueno, es que es el ascensor que construisteis para que se moviera el Guernica. No tiene un reportaje, un ascensor. Claro, es un ascensor como la mitad de este escenario. Pero es que ese ascensor mueve la obra de arte más importante del siglo XX. Entonces, solo ese ascensor tiene un reportaje. Quiero hacer un reportaje de una mancha de pintura que he visto que hay por una escalera. Una mancha de pintura. Luego investigando, claro, es una instalación de un artista que se mojaba las manos, iba subiendo los cubos y dejó el rastro. Entonces, bueno, pues te dicen que sí y lo haces. Y se terminan escribiendo pues libros como Emocionarte, La doble vida de los cuadros, que lleva 14 ediciones, me parece. Sí. 14, hay que decirlo. Es un ensayo sobre arte. O el reciente Retratarte, cuando cada mirada es una historia. Tu último libro trata sobre los retratos. ¿Por qué los seres humanos estamos tan fascinados con los rostros? Porque lo llevamos todo puesto. O sea, es algo que no nos podemos quitar. Al final es lo que dice mucho de nosotros, ¿no? Yo creo que yo en Retratarte lo que yo digo es también un libro de geografía, porque al final el rostro es un mapa que dice mucho de nosotros y lo que yo intento aportar es la leyenda. ¿Te acuerdas, no? De los mapas cuando éramos pequeños que te enseñan azul, ríos, no sé qué, montañas, Meset, no sé. Pues igual, yo intento poner una leyenda a esos rostros e intentar ofrecer un poco que la gente se oriente a través de esas miradas, ¿no? Pero vivimos además en una época totalmente de culto al rostro, al autorretrato, al selfie, al guardarnos, no sé para qué, la verdad. Muchas veces dices, ¿para qué? Yo cuando tengo 14.000 fotos ahí dentro, y ¿para qué quiero 14.000? ¿Cuándo se va a utilizar eso? Pero vivimos con esa obsesión por la imagen y por la imagen propia muchas veces, pero no la imagen propia como un acto egocéntrico, o sí. Sobre todo la imagen nos gusta mucho el yo estuve ahí. Es que yo he estado ahí, ¿no? Pero y además mandarlo, para que quede claro. Y si son grupos grandes, mejor. Yo he estado ahí. Y yo lo hago, claro. Y yo creo que por eso nos sigue fascinando los retratos, porque seguimos practicándolos de una manera cutre,
pero seguimos practicándolos y al final dice mucho de nosotros, ¿no? Cuando a ti te envían una foto, yo he estado ahí, ampliada, y dices, sí, pero no se lo está pasando bien. O no sé, entonces te dice mucho, ¿no? Tú ves una foto y sabes mucho del estado de ánimo. Con un retrato hecho por un maestro sabes todavía más. Tiene un modelo de ensayo este libro muy... Pero yo creo que no es un ensayo. Muy especial, digo, son... Me dieron el premio de ensayo y se equivocaron. Bueno. Porque es que no es un ensayo. Da la impresión de que tanto ahí como aquí lo que interesa es ver cómo se acumulan voces distintas donde habla el protagonista o la protagonista del cuadro, que cuenta una anécdota, y luego el propio, que habla en algunas ocasiones al propio pintor, y luego hablas tú o una voz que se parece mucho a ti, que ha vivido algo, y ahí se va cruzando lo biográfico, lo autobiográfico, la historia del arte, pero de una manera muy personal. Sí. Erudita cuando hace falta, pero tampoco poco que sea cargante. Sí, a ver, yo no soy historiador del arte y hay mucha gente que sabe mucho más de arte que yo, por supuesto, ¿no? Y yo no quería hacer un tratado de arte ni un tratado enciclopédico de arte, porque hay ya muchos libros escritos de arte y buenísimos que están al alcance de todo el mundo. Yo quería dar mi visión de lo que a mí me despierta la obra que tengo delante o el autor que tengo delante. Es verdad que lo hago con un proceso de investigación más o menos exhaustivo y lo hago también con el privilegio de haber hablado con gente que sabe mucho de esos cuadros. Es decir, cuando yo veo un cuadro de Monet y me dicen, ¿ves? Y digo que esas manchitas blancas que hay en la ropa negra son granos de arena de playa, que eso es, o sea, no hay explicación más fácil del impresionismo que esa. Es decir, hay granos de arena de playa en un cuadro. ¿Por qué? Porque pintaban al aire libre, ya está, el impresionismo. ¿Ala? Pero cuando no es que yo sea muy listo y voy al museo y veo tal, no, es que alguien experto me ha dicho, te va a gustar esto, porque como me conocen, de toda la exposición me dicen, ven, que te va a gustar una cosa, estos son granos de arena de playa, y yo hago el reportaje entero solo de los granos de arena de playa y luego lo escribo. O sea, que tengo el privilegio de hablar con gente que conoce muy bien todo esto y como han ido contando a lo largo de muchos años muchas cosas de estas obras, de estos autores, de esto tal. Yo voy paseando por el Thyssen y Guillermo Solana me cuenta, mira, este Freud inacabado, es que ves esa cara, creo que la teoría es que se estaba muriendo la protagonista, tal. Entonces yo a partir de ahí archivo en el disco duro y digo, escribiré sobre esto. Pero ya luego se inicia un proceso de investigación que... bueno, yo estudié documentación. Yo soy, estudié periodismo, pero antes hice documentación. Hice documentación porque no me dio la nota para estudiar periodismo al principio. Y entonces hice documentación en Murcia. Pero ese estudiar documentación también me sirvió mucho para buscar las fuentes, para interesarte en el proceso de documentar un trabajo periodístico. Y eso lo he puesto en suerte en el libro. Recopilas mucha información, luego dedicas un tiempo a la escritura concreto, con mucho tiempo, es algo que sale de manera natural. Sale de manera natural. Yo soy, o sea, lo que tengo, de lo poco que tengo que he cogido oficio es que el telediario es aquí y ahora. Es decir, a las 3 tiene que estar saliendo al aire lo que has escrito y lo has rodado a la 1. Entonces tiene que ser rápido en la idea y en la escritura, porque si no se te va. Entonces en eso he cogido mucho músculo, en una escritura rápida y que me inspire. Y lo bueno de aquí es que yo escojo todos los temas, todos los cuadros. No voy a coger uno del que no me salga. Entonces cojo algo que sé que me va a salir y con 5 o 6 cosas de las que tirar voy construyendo la historia, que empieza con una historia de ficción, que no es ficción, porque es una ficción basada en hechos reales. Es decir, si yo digo que alguien nos mira
con la muerte dibujada en la cara es porque sé que se está muriendo cuando se le ha hecho ese cuadro. Si digo que Giovanna, la belleza serena de Giovanna de la portada, tiene algo de tristeza porque es un retrato póstumo. O sea que hablo con un poco de conocimiento de causa, pero sí me da pie a ficcionar. Y eso me gusta también porque no abandonas el terreno de la novela o el terreno de la ficción, que es un terreno estupendo para que lo practique un periodista fuera del periodismo, no como algunos que lo practican dentro del periodismo. Luego hablaremos un poco de tus libros de ficción, los libros de relatos, de las novelas. Estos libros, es una curiosidad que tengo, porque detrás hay editoras muy conocidas, o tristemente desaparecidas en el caso de Belén Bermejo, Sí. que, en fin, que ha sido un referente en el mundo de la edición. ¿Hasta qué punto este tipo de obras, digamos poco previsibles, han encontrado un buen acomodo en unos editores o una editora que dice: esta es tu casa para que puedas poner en práctica? Pues mira, Belén, que era magnífica, que nos dejó hace... Pues no lo sé, porque sabes que con Belén, que era mi editora de los tres primeros libros, de los de arte no, porque ella ya no estaba malita, pero con Belén, que me cuesta hablar en pasado, porque como es alguien a quien, bueno, veía de vez en cuando, pero tenía mucho contacto y ya seguro que alguien la seguía en redes sociales, porque era estupenda. Sí. Y tiene un libro de microgeografías que era estupendo. Todo un carácter. Sí, y estaría por ahí sentada ahora mismo, se hubiera cogido un autobús, porque era muy... Pues yo recuerdo que cuando yo estaba en Tokio y recibí un mail, mira, somos de la editorial Espasa, editor, no sé qué, mira, que te seguimos ya hace tiempo en el telediario y tu forma de escribir creo que podría llegar a más y tal. Total, que te proponemos publicar un libro. Yo estaba en Tokio y digo, esto debe ser el jet lag o algo, porque a esta gente que quiere. Y digo, bueno, cuando vuelva a España os llamo y tal. Y quedamos y le dije, mirad, yo no me veo preparado para escribir una novela. El salto me parece mortal de 1 minuto de telediario a 200 páginas o 300 páginas. Y yo propongo escribir relatos y tal, que eso suelen aterrar a los editoriales. Los libros de relatos, los libros de arte, todas estas cosas Suele ser porque no venden. Claro, les aterran. Sí, bueno, claro, al final tienen que mantenerse también, oye, es que es el negocio. Pero bueno, me lo compraron. Y hice un libro de relatos, es este, ¿no? Este sí. Ya solo está en bolsillo. La vida a veces. Sí. Mira qué mono es. Y los otros muy agotados. Los otros que sí, esto ya solo está en Bucket. Bueno, pues este libro son 25 relatos. A mí me gustó mucho escribir este libro porque son 25 relatos inspirados en hechos reales. Es decir, nacen de noticias reales. Nacen de la historia de alguien a quien descubren que lleva muerto en su casa 5, 10, 15 años y nadie le había echado falta. Y digo, ¿cómo es posible esto en la sociedad de hoy en día? O nace de la petición de un hombre que le entierren, pero mirando hacia la tumba de su mujer. O sea, nacen de cosas que son... Todo muy real. Los epígrafes son espacios, oficios, accidentes, coincidencias, interacciones. Estos son los 5... Esto se lo inventó Belén, ¿ves? ¿Ah? Sí, se lo inventó Belén, que es muy inventiva. Pero sí, nace de la realidad, porque yo necesito mucho la realidad para escribir, porque al final, como llevo haciéndolo toda la vida, pues necesito algo. Luego puedo volar, pero necesito primero un hecho real. Y entonces, pues, nació la vida a veces, y luego ya llegaron dos novelas. El año sin verano y Confabulación. ¿Vas a volver a la ficción? ¿Tienes esa...? Es que no lo sé. El año sin verano me lo pasé muy bien escribiendo también, pero también nace de una historia, no una historia real, pero sí de cosas que van leyendo y que tienen tal, y las vas incorporando, y además hablaba de un entorno muy cercano,
en un barrio de Madrid, y un edificio que conocía muy bien porque era mío, pero del que no cogí las llaves, porque el protagonista coge las llaves y se encuentra las llaves del portero y va abriendo todas las casas. No fue mi caso. Que me lo preguntaba la gente en las firmas. Y digo, joder, Es normal, claro. ¿cómo voy a hacer eso? Y tal, pero eso está verdad en casa del cuarto. Digo, pero coño, de verdad. De verdad. Y además, si hubiera estado, no te lo diría. Pero. Y me lo pasé muy bien. Y luego, Confabulación, yo creo que es quizá el más maduro en cuanto a novela y el que se dio un ostión en ventas terrible. Sí. Entonces, bueno, no terrible, vendió poco. Pero tú estás muy contento, acabas. Entonces, también es. El mundo editorial también es eso. Es que de repente escribes un libro, crees que es estupendo y luego no vende. Y las editoriales se arriesgan con eso mucho también. Y luego llegó a Emocionarte, que fue una sorpresa muy grata, ¿no? Que un libro de arte, bueno, imagínate, después ya me habían comprado el de relatos, ahora con los cuadritos. Y funcionó muy bien. Lleva 14 ediciones, ganó el premio y Retratarte ha salido muy bien, y ha salido de Navidad estupendo. Claro, que es que Emocionarte, digamos que te coloca en una posición algo distinta ya solo a la del periodista cultural, sino que es el ensayista que es capaz de hacer otras cosas. ¿Esto traducido qué significa? Que eres ya no eres que los de la tele somos los frívolos. Entonces, pues ya eres el que eres capaz de hacer algo más. Sí, quizás sea eso lo que quería decir, pero sin molestar mucho. Ha dicho. No, quiero decir, este es un libro de rostros. Tú eres un rostro muy conocido de la televisión y a veces eso tiene cosas muy positivas, pero también tiene un desgaste, evidentemente. Entonces, yo no sé cómo vives esta situación. Bueno, tampoco te creas que tan conocido. O sea, ¿ustedes creen que no es conocido Carlos del Amor? ¿Ustedes han venido a ver a alguien distinto? No, pero porque está lloviendo. Pero no. Quiero decir, yo al final hago un minuto de telediario, es verdad que de vez en cuando hago un programa, pero no es lo normal. Hago un minuto de telediario en el área de cultura, que es ya muy al final. Es decir, que para llegar ahí hace falta escalar. Claro. No, digo el espectador, escalar el telediario, aguantar, llegar y verlo. Entonces, bueno, no considero que tenga una popularidad exagerada, ¿no? Sino, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que llega a la información cultural es muy amable. Joder, es que es muy amable. No digo que los que lleguen a otro no, pero es verdad que es gente con una inquietud o no sé. Y entonces, pues hay como mucha naturalidad, ¿no? en el trato, ¿no? Entonces, no sé, no considero que haya una popularidad y tal. Que probablemente por salir en la tele venda más libros, sí. Seguro. Probablemente. Que probablemente por salir en la tele me ofrecieran el primer libro, también seguro. Y eso es un privilegio. Claro. ¿Tú consideras que tienes un estilo propio, Carlos, de hacer periodismo? ¿Tú consideras que tú tienes un estilo propio de dar clases? Sí. Vamos a cambiar ahora eso. Sí, si hay algún alumno mío por ahí o alumna que lo diga, por favor. Suele haber alguno. Ahora lo he pillado, le has obligado a venir a los Sí, todos los que han aplaudido son todos alumnos. Sí, efectivamente. Vale, ya se ha descubierto el truco. No lo sé, pero aquí seguro que habrá algún médico, algún trabajador de supermercado, yo qué sé, miles de oficios aquí representados que harán cada uno ese trabajo de una manera. Yo creo que lo hago a mi manera. Si Lucía, la chica que me ha entrevistado antes, lo hará a su manera, que será la manera, el estilo de Lucía. Y este será el estilo de Carlos. Que imagínate lo aburrido que sería que todos lo hiciéramos igual.
es que parecería primero una película de Orwell y luego o sea, sería un libro de Orwell, sería terrible contar. O sea, podría ir a una agencia de noticias y lo contaría por todos nosotros. Esta mañana se ha inaugurado en el Museo del Prado o en el Museo Thyssen la exposición dedicada a Lucian Freud. Lucian Freud, fallecido hace 3 años, autor de cuadros monumentales en los que la carne llama la atención y que tal total del comisario y tal. La exposición estará hasta junio, se acabó. Si todos lo contamos igual, que es una plantilla más responder a esas 5 preguntas de antes, sería aburrido esto. Sería... no haríamos falta. Yo creo que cuando se pierda la mirada del periodista sobre lo que está viendo, estaremos perdidos. Hace falta la mirada del periodista en Kiev, hace falta la mirada del periodista en el Prado, hace falta la mirada del periodista en Moncloa, hace falta la mirada del periodista en la valla de Melilla y hace falta en todos los sitios para traducir lo que estás viendo y trasladarlo. Y cada uno tendrá una mirada propia, por suerte. Es que si no, ya te digo que es la condena una de las condenas del periodismo. Hoy, esta semana se celebra Arco. Ya estuve ayer. Y vuelves volando mañana. Está Picasso muerto. Está Picasso muerto. ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Cómo te llevas con el arte? ¿Con Picasso? Con el arte contemporáneo, bien. Con el arte contemporáneo. Bien. Tengo muchos amigos y bien. ¿Sabes lo que una de las cosas que he aprendido a lo largo de los muchos años de cubrir Arco y de cubrir muchas ferias de arte contemporáneo? Que es verdad que los medios de comunicación tenemos un problema, y es, bueno, no un problema, que es que si algo en Arco llama mucho la atención, todos vamos a eso. Entonces nos gusta mucho. Se corre el riesgo también de frivolizar. Este punto que hay ahí vale no sé cuánto. Fíjate, un vaso de agua lo han puesto a 30.000 euros y nos quedamos con eso y no profundizamos, ¿no? en nada más. Entonces, muchas veces hacemos una parodia de gran parte del arte. Pero cuando te das un paseo un poco más maduro por Arco o por muchas exposiciones de arte contemporáneo, te das cuenta de lo mucho que nos dicen de nosotros mismos y de lo mucho que nos pueden hacer, que nos puede hacer reflexionar. Es decir, ese Picasso allí muerto, que impresiona, la verdad, verlo, tumbado, con los ojos cerrados y tal, de Eugenio Merino, al final consigue lo que critica, que es el arte como objeto de selfie, como objeto de atraer turismo, como objeto de Dalí, ¿qué hacía todo el mundo? ¿Qué hicimos? Hacerte la foto con Picasso. Entonces, te ves dentro de la obra de arte como una parte de ella, ¿no? Entonces, bien, me llevo bien. Mañana tengo que volver a ir, así que mejor que me lleve bien. ¿Te gusta trabajar el arte a través de la emoción? Vivimos en tiempos muy emocionales, es muy evidente. ¿Es bueno eso? Hombre, yo creo que las emociones siempre son buenas, ¿no? Incluso las emociones extremas, que algunas veces pueden enmascarar una... A ver, los extremos nunca son buenos. Para mí nunca han sido buenos, sobre todo un lado de los extremos. Pero yo creo que vivimos en un mundo emocional, en un mundo en el que uno tiene que intentar manifestar esas emociones y no hay nada, o una de las cosas más emocionantes, o una de las cosas más emocionantes es emocionarte con una obra de arte, o con una canción, o con una película, ¿no? Que es todo forma parte del territorio de la cultura, que es uno de los territorios más emocionales que existen, también para causar indignación o para causar cabreo, pero para causar algo. Y eso es uno de los grandes aliados de la cultura, el ser capaz de despertar emociones, ¿no? Y si eres capaz de emocionarte con un hecho cultural, es maravilloso. Yo creo que las emociones siempre tienen que estar ahí, ¿no?
Es verdad que todos hemos controlado nuestras emociones muchas veces, porque no te vas a levantar y cruzarle la cara a alguien en un momento dado, pero normalmente suele ser sano manifestarlas. Cuando cada mirada es una historia, es un libro a varias voces, un curioso experimento en el que la voz del personaje, objeto del retrato, habla en presente con su retratista, con el artista. ¿Quiénes son los personajes que nos miran desde el otro lado? Esta pregunta es tuya. ¿Quiénes son los personajes que nos miran desde el otro lado? Muy bien. Sí. Qué cabrón. Página 18, lo digo por si acaso. Le dije que no escribiera eso. Ese es el reto que yo intento, y no sé si consigo descifrar en retratarte. ¿Quién nos está mirando? ¿Quiénes son todas esas personas que nos miran? ¿Quiénes son estas personas que nos interpelan, que buscan nuestra comprensión y que buscan nuestra complicidad, ¿no? Cuando paseamos por un museo, ¿no? Y miramos y muchas veces es verdad que volvemos a los tiempos del selfie o no sé qué, pero visitamos los museos como para hacer doble check muchas veces en ese museo. Es decir, todos, si vas a París, vas al Louvre, lo que quieres es ver la Gioconda a pesar de lo que tiene alrededor, pero ver la Gioconda y como permiten hacer fotos allí, hacer una foto y estar allí. No nos preocupamos de quién nos está mirando desde el cuadro. No en el caso de la Gioconda, que lo sabemos todo, no sabemos nada de ella, pero sí en otras muchas obras de arte, ¿no? Nos preocupamos de saber quién es ese personaje. Ahora, por ejemplo, en la exposición de Freud, en el Thyssen, las cartelas son estupendas porque te explican cosas. No te explican tanto la técnica o cosas eruditas, pero ves una pareja desnuda, tirada en la cama y te ponen nombre y apellido de quiénes eran, que luego lo puedes buscar. Te pone que él se estaba muriendo de sida, moriría al poco, quién era ella, etcétera, ¿no? Entonces sabes quién te está mirando, sabes quién tienes enfrente, ¿no? Entonces esa es la respuesta que yo intento buscar en el libro, responder a quién nos está mirando y quién está mirando a quién nos está mirando, que es el artista. El prólogo es muy breve, pero es muy enjundioso y con preguntas. Si esa pregunta te parece de ti mismo que es compleja, todos llevamos en nuestro interior algo que únicamente compartimos con nosotros mismos. Esa es como para... Pero eso es verdad, ¿no? Sí. Es verdad. O sea, todos nos guardamos cosas solo para nosotros mismos. Es algo que dejamos ahí dentro y no se lo decimos a nadie y no nos atrevemos a dar. A lo mejor creo que nunca damos el 100% de nuestra verdad, ni de nuestra cara, ni de nuestro rostro a nadie. Que siempre tenemos algo escondido. No estoy hablando de algo malo o algo tal, sino algo que preferimos guardar, ¿no? Y el artista lo que intenta cuando hace un retrato es llegar al 100%. Entonces, el que llega al 50% ya es muy buen artista. Es una etimología muy bonita de retrato. Sí, el revivir, ¿no? Eso es mirar hacia atrás. Es que para mí un cuadro, y esto entronca con otra de mis grandes pasiones, es un fotograma de cine. O un fotograma de cine es un cuadro, sería lo correcto. Entonces, tanto en emocionarte como en retratarte, lo que yo intento es filmar el fotograma anterior y el fotograma posterior. Es decir, de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Y lo comentaba, entrevisté a Víctor Erice hace un par de meses, y para Víctor Erice su mejor escuela de cine fue el Museo del Prado. Porque él decía que aquello eran fotogramas de películas y que le enseñó a
no mucho más que la escuela de cine, pero que sí le enseñó tanto como la escuela de cine. Y yo es que veo los cuadros como cortometrajes. O sea, yo veo el cuadro y me empiezo a imaginar la historia que hay detrás y luego la intento cotejar y al final lo intento traducir ahí en estas cositas. Mi idea era sencilla, o al menos yo la veo así. Revivir momentos tal como pudieron ser. Imaginar ese instante íntimo entre artista y modelo. Lo que pudieron decir y lo que pudieron pensar. Sí. Es un trabajo de ficción, pero basado en mucha documentación, como decías antes. Sí. ¿Cómo son las pelis estas que te ponen a las 4 de la tarde basado en hechos reales? ¿No? Terrible. Pues pone sobre todo la competencia, ¿no? Nosotros. Pero sí, o sea, yo me invento la historia después de conocerla. Entonces, cuando la conozco, hablo de ella. Y por eso todo está muy anclado a lo que pasó y a la realidad. Si te das cuenta, es un trabajo periodístico casi. Es documentarte y contarlo. Y contar qué fue de esa persona que nos mira y que está ahí desde hace 200 años, o 300 años, o 400 años. Y de toda la cantidad de rostros, de retratos que has visto, de la cantidad de museos que has visitado, que habrán sido pues numerosísimos, ¿cuáles son los criterios que te llevan a elegir? Mi gusto. Solamente. Mi gusto. Y conocer. Y que me haya contado y que crea que la historia merece la pena, y que la historia sea tan... Porque en el libro lo que se cumple y lo que me ha pasado haciendo los dos libros es que la parte de ficción, la parte real es más increíble que la parte de ficción. Entonces, cuando la realidad es tan increíble, yo digo, pero ¿cómo a esta gente le ha dado tiempo a vivir tanto? ¿Cómo le han pasado tantas cosas? No estarían con el móvil, estarían, yo qué sé, viviendo. Pero es verdad, es que les pasaba mucho. Y Caravaggio, que murió jovencísimo, vivió 25 vidas. Y hasta Velázquez, que murió mayor, viajó, vivió, aprendió, etcétera, etcétera. Y Giovanna, que es la chica de la portada, que murió tan sumamente joven, pues también. Entonces, te das cuenta que la realidad supera con creces a la ficción que tú puedas imaginar, y eso es estupendo. Trabajar con esa materia prima es estupendo. ¿Has ido alguna vez al museo solo para ver un retrato que sabías que estaba ahí? Solo para ver un retrato, no, pero mira, sí, estuve hace 2 semanas o 3 en Milán, y sí fui a un museo a ver un retrato que se llama El Beso. Bueno, no es un retrato, es un cuadro que se llama El Beso. Y sí he ido muchas veces al Thyssen, y aunque no tuviera que ir, pues he ido a ver a Giovanna un momento, aunque estén haciendo otra cosa o tal. O sea, si los busco, una vez que estoy en el museo los busco y los saludo un poco. Para mí los cuadros tienen una vida mientras estamos en el museo y otra diferente cuando se quedan a solas. Claro. ¿Qué hacen? ¿Hablan entre ellos? Ya Sí. estuve en el Prado, estaban ahí. No. Pues bailar y tal, y borracharse. ¿Y tú lo viste? Sí. Hay grabación de estas ¿Por qué cosas. se ríen estos? No lo sé. No lo sé. ¿Nos ha pasado? Se ¿Qué conoce que como eres una cara de la televisión no te creen. Porque eso es si no, verdad. no tiene... Si escribiera en un periódico... Exactamente. Joder, es que me equivoqué, mira, me lo dice mi madre. Escribe en un periódico. Sí, pero claro que tienen vida y tal. Van a ver a los que están en el taller de restauración, que es como el hospital. Eso no lo he escrito, pero me consta que pasa. Y tiene sus diálogos, y es muy bonito ver a un personaje de Goya. Tú imagínate, personajes de Goya hablar con personajes de Velázquez. O sea, pues maravilloso. Ver al fusilado vivir, ir pasear por el museo. Los cuadros tienen vida.
Tus libros sobre arte son una invitación constante, son una celebración, lo cual es estupendo en tiempos de tanta penuria para muchas cosas. Y además no hay nunca, o casi nunca elegía, no hay canto a lo perdido aquí, sino que esto es muy presente al futuro. Dices en un momento, el arte es una celebración, un cuadro no se acaba en lo que encierra su marco, un cuadro vive antes y después de que lo miremos. El marco lo acota y nosotros debemos cruzar esa frontera para hacer que su existencia siga saltando siglos y vidas y se renueve con cada mirada. Cada cuadro es un cuento, una novela, un relato, y eso he pretendido reflejar en estas páginas. Claro, al final el cuadro sigue viviendo en nosotros. La obra que nos ha emocionado, gustado, tal, sigue viviendo en nosotros. Y como todos los recuerdos, se va haciendo tenue o borroso o moldeable hasta el punto de que tú lo reconstruyes, ¿no? Pero eso nos pasa a nosotros con los recuerdos, ¿no? A todos nos pasa que una cosa que nos pasó hace muchos años lo matizas. Tu cerebro lo matiza, igual que por suerte matizas el dolor, ¿no? Para poder seguir adelante, tus recuerdos van volviéndose borrosos. A mí me pasa que hay cosas que recuerdo que no sé si pasaron de verdad. O sea, que eso es... O sea, yo tengo recuerdos de infancia o de juventud que digo, pero esto pasó o no pasó, de verdad. Porque ya se han vuelto muy borrosos y los vas... O sea, cuando los pasas ya al álbum definitivo de tus recuerdos, pasan de otra manera a como fueron. Y tendemos también muchas veces a expulsar un poco lo accesorio o lo que pudo enturbiar ese recuerdo, ¿no? Entonces los cuadros pasa igual, nosotros nos llevamos un recuerdo y va creciendo. Si nos ha gustado el cuadro, nos gustará más el recuerdo del cuadro cuando pase el tiempo, porque además nos llevará a un momento concreto, a un viaje, a una situación, y todo forma parte de un pack. Carlos, tú que llevas muchos años en el periodismo cultural y trabajando con arte, ¿te has hecho una idea cabal o más bien, cuál es tu opinión, si la tienes, en torno a la gestión que se está haciendo de los museos en España? ¿Haces una valoración positiva de lo que estamos haciendo como país en relación a nuestro arte, institucionalmente, pero también, en fin, no solo en estos espacios tan conocidos, sino en general? Mi experiencia es buena en cuanto a la gestión de los museos, que los grandes museos ya es como gestionar un club de fútbol. O sea, quiero decir, un director de un museo ya es como genera tanto ruido mediático. Me remito a las últimas, al Museo Reina Sofía, por ejemplo, como si fuese un club de fútbol. Pero mi experiencia es buena. Mi experiencia es que las instituciones museísticas han cambiado después de la pandemia. No sé por qué. Creo que ha cambiado también el concepto de visita, que la visita ahora se buscan las cifras, pero se busca la calidad también de la visita, que es algo que durante la pandemia se hizo regladamente por necesidad, y que yo creo que esa visita un poco más sosegada también en nosotros mismos se ha quedado. Pero es verdad que más allá de los grandes museos, los museos con nombre, de los museos que incluso cambian entornos y cambian ciudades y cambian no sé qué, lo que hay que potenciar son los pequeños museos, los museos de ciudades muy pequeñas, de pueblo, que son los que también crean un tejido cultural que ayuda a que crezca. Yo creo que un museo es riqueza para lo que le rodea, y un museo bien gestionado es mucha riqueza para todo el mundo que está alrededor. Yo estuve también en el Guggenheim haciendo el aniversario del Guggenheim, y solo había que ver, ¿no? todo el entorno. Hay críticas de un lado y de otro, pero hay una realidad. Entonces yo creo que un museo es riqueza para todo el mundo y sobre todo para el ciudadano como ciudadano, ¿no? Entonces, cuanto más se haga por ellos, siempre
siempre mejor. Has hecho programas de entrevistas. Las entrevistas es también un modo de... Es un retrato, de pero en retratar tele. también, eso Sí, es. sí, sí. Estás ahora, me consta, preparando la nueva temporada Estamos preparando. de La matemática del espejo, que es un homenaje, cuyo título es un homenaje a Aute. Aute, por supuesto, claro. Era vecino mío. Sí, estamos preparando una nueva temporada de 10 capítulos y bueno, que se siente gente diversa, de diverso procedencia, manera de pensar y tal, a charlar y a intentar retratarles. Eso es lo que intentamos, con la palabra y con mucho silencio y con buena imagen. ¿Nos puedes adelantar algún nombre que nos salga de aquí? Todavía no. Todavía no. Yo he escuchado algunos en el camerino antes. Pues son pero posibles, bueno, son posibles. No hay, son posibles, pero no voy a decir. que para cuadrar agendas es muy complicado. Ya. ¿Qué personaje te ha causado impresión de los que has entrevistado hasta Muchos, ahora? Mucho, porque he tenido la suerte de entrevistar a mucha gente. Pero yo recuerdo con mucho cariño a José Luis San Pedro, por ejemplo, que le hice muchísimas entrevistas, bueno, muchísimas, pero sí, 10, 15 entrevistas. Entonces siempre era una gozada hablar con él, porque te daba una lección como vital, estupenda, ¿no? Y su actitud ante la vida con 98 años, no sé cuántos años tenía, pero era tremenda, ¿no? Y con esa imagen cuando él decía don José Luis, ¿cómo lleva usted las nuevas tecnologías? ¿Cómo tal? Y dice, mira, le voy a enseñar mi ordenador personal. Y se mete la mano en el bolsillo y saca una libreta de anillas pequeñita. Y dice, mire, ahora me he equivocado. Ya está, borrado. Este es mi ordenador personal. Entonces era como una gozada, ¿no? Tenía una anécdota siempre que decía, pero usted, don José Luis, ¿cómo ha hecho tantas cosas en la vida? Dice, además de los años, dice, yo he seguido siempre la teoría de los 15 minutos, que es esa de, todo el mundo dice, a 15 minutos no me pongo. Dice, yo me pongo siempre. Dice, y esos 15 minutos en los que nadie se pone, dice, con los años que tengo me ha dado para sacar horas y horas de trabajo. Y el derecho, y tenía otra teoría que era ¿cómo era? El derecho a rebelarte, a decir no, pero a decir no en pequeñas cosas. Entonces, él me contaba la anécdota, no me acuerdo cómo era, que él trabajaba en un banco, entonces él decía dice, yo voy a llegar tarde siempre 5 o 10 minutos. Pero no porque tal, no. Y además, hubo un día que yo estaba en un banco enfrente del banco, sentado, y llegó el director de la oficina, no sé qué es esto, ¿qué hace José Luis? Llegar tarde. Tengo derecho, tal. Y el derecho a decir no, el derecho a... Dice, esas son mis pequeñas rebeliones. Yo he aplicado mucho una teoría que él me explicó, que la ha escrito, y que hay una entrevista que le hicimos en las 2 Noticias, que ahí está lo del ordenador, lo podéis recuperar, y él me contaba que es una teoría muy aplicable a la sociedad, que es la teoría del colesterol. Las ciudades viven llenas son como el colesterol alto, las calles atestadas de gente, los coches, el tráfico, todo eso. Él decía que las ciudades estaban con la tensión alta, era maravillosa esa teoría. Y yo lo aplico a los museos cuando van a ver la Gioconda, que es los pasillos, el Louvre tiene colesterol en determinados pasillos. No, era maravilloso. Era un entrevistado que era un portento de la palabra. Cuando le dieron, creo que la medalla al mérito del trabajo, alguna medalla que también fui a hacerle, y tiene un discurso que es antológico, es maravilloso. Y yo me sentaba con él y decía, hable usted. Y la última vez fue ya en su casa, estaba mayor. Entonces, esa gente, sobre todo, primero porque no está y ya no puedes hablar más con ellos, y luego porque te enseñaban mucho, ¿no? Te enseñaban, o sea, mucho. Yo con Pepe Hierro, con el poeta, porque fue el primero. Yo creo el primer famoso que yo entrevisté. El segundo fue Pepe Hierro, que me terminó recitando un poema, y yo le dije al cámara, cierra el plano, que tenía ese rostro de samurái. Tan potente, sí. Potente. Y creo que el poema era La casa, o Nuestra casa, algo así, que es un poema maravilloso. Y el primero
con nombre que yo entrevisté, y nunca se me olvidará, fue Carlos Cano. Y yo recuerdo que yo era joven, yo había estado en Londres, pues de camarero, de esta época que todo el mundo tiene, o mucha gente tiene, que te vas a Londres, tal. Entonces yo venía, pues claro, por el subidón de Oasis, blues, toda la música británica. Empiezo a trabajar al tiempo en la tele y tal, y me dice, no, te vas a entrevistar a Carlos Cano. Y yo, ¿a quién? Y dice, sí, cantante de copla. Y digo, no. Y me fui a un pueblo ahí a entrevistar a Carlos Cano y me dice el representante, sí, te va a dar la entrevista, pero va a ser después del concierto. Digo, me tengo que quedar al concierto entero. Y me maravilló. O sea, soy súper aficionado a Carlos Cano. Y luego pues, mucha gente que te va cruzando. A mí yo no soy nada mitómano, pero soy mitómano de la gente que habla, que te da entrevistas estupendas. Y eso es maravilloso. Cuando estás en una charla y te están dando una entrevista tal, es maravilloso. O sea, sentarte a hablar y compartir y que alguien sea generoso y te dé tanto total que nosotros decimos, es estupendo. Entonces hay muchísima gente. Pero se entrevista a Brad Pitt y eso es simpaticísimo además. Y bien, o sea, pero no soy mitómano. Luego llegas a tu casa, ¿te has entrevistado a Brad Pitt? Y digo, sí. Terminó preguntándome por las motos. ¿Cómo quedamos al martes? Me decía. Sí, yo qué sé. ¿Quiere bolsa? No, yo qué sé, no sé, señora. Señor, no sé. Pues tú también has sido muy generoso con nosotros, Carlos, y tu palabra ha sido muy generosa. Y ahora, si te parece a ti, si le parece a nuestro público, vamos a abrir unos minutos para el diálogo. Es el momento en el que ustedes... ¡Hay luz! Una vez que se ha hecho la luz... Hubiera estado bien que ahora se encendiera la luz y no hubiera nadie. Hubiera sido todo ruido, ¿sabes? De atrezo, de efecto especial. Tienes que esperar un segundito, por favor, para que te pasen un micrófono, no porque no se oiga, sino para que quede la grabación. ¿De acuerdo? Entonces hay varias compañeras y compañeros que pasarán el micrófono y podemos hacer. No dedicaremos mucho tiempo, si os parece, para que también tengamos algo de tiempo para la más que previsible firma de libros por parte de Carlos. Cuando quieras. Muy buenas tardes. Hola. Gracias antes de nada. Yo creo que todos pensamos lo mismo. Yo en mi caso te hago una breve con lo que me he quedado, sobre todo, de emocionarte. A mí la historia de Ángeles, aunque reconozco que he traído el segundo libro, el de Retratarte, de los de arte, de los últimos. El de la historia de Ángeles me encantó en el primer libro, y varias, pero bueno... Vaya cuadro ese. Quizá, no, y cómo tú, sobre todo la clave tuya no es, lo dices en el prólogo de este último libro, lo importante no son los datos, sino lo que esconden esos datos, y tú lo trasladas, ¿no? Entonces, en ese libro, y este último también, la historia de Cineida, o sea, son dos historias de mujeres maravillosas, y yo ahora te voy a dar caña después de los piropos, no puede ser solo eso, ¿no? Ahora que estamos en el centenario de la muerte de Sorolla, yo te pediría que en el próximo libro que hagas, que va a ser maravilloso seguro, que lo incluyas. Y también te digo por qué no has incluido a Sorolla. Sé que, claro, hay tanta gente maravillosa y tengo esa curiosidad. ¿Por qué no has incluido a Sorolla? Y gracias, de verdad. Pues gracias. Fíjate que Sorolla le conozco su obra. Y lo he trabajado y he ido mucho a su museo y están los almacenes y me han explicado y me dan tal, pero es verdad, cuando he acabado los dos libros me he preguntado por qué no he incluido a Sorolla, yo mismo. No sé, empecé en Emocionarte empecé con un cuadro de Sorolla, pero se me torció y lo abandoné. Y tengo un capítulo medio hecho de Sorolla, de su vida, o sea, no su vida, pero sí tal, porque además he visitado mucho el museo y he hecho reportajes en los que el cuadro es igual, que se puede ver todavía, prácticamente viviente, y me hacía mucha gracia, ¿no? Esa comparación de poder ver. A mí me gusta mucho visitar el lugar y que esté todavía, que lo veas y
es el cuadro. Y no, pero no cuajó. No cuajó. Pero bueno, a lo mejor lo rescato para hacer un apéndice de alguno de estos. Cuajará, estoy seguro. Ojalá. Sí, ahí tenemos una mano pedida. Hola Carlos, buenas tardes. Hola. Soy Leticia y soy maestra y me encantaría proponerte un reto. Escribir un libro infantil. Con la connotación tan bonita que tiene la palabra infantil. Me encanta. Porque los niños y las niñas están ávidos de aprender del arte y tristemente los currícula de nuestro programa educativo pues son muy pobres en el arte. Entonces me encantaría saber si en algún momento se te ha pasado una idea de poder acercar con tu estilo el arte a los niños y las niñas. Y ahora, para acabar, simplemente un apunte personal. Se habló que tú eras una persona, eras un rostro conocido, pero para mí siempre fuiste una voz, porque realmente tu voz fue lo que me hizo saber de ti. Yo escuchaba las crónicas en televisión y no sabía qué rostro había detrás. Y ya me enamoré de una voz, me enamoré de un estilo y te agradezco toda la sensibilidad que pones en tus relatos y en todo lo que tocas. Gracias. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias. Mi voz te da las gracias. Y sí, se me ha pasado por la cabeza el hacer un libro de arte infantil. Lo que pasa es que para mí el público infantil es el más exigente. Entonces tengo que estar preparado para dar ese salto. Ya lo dijo Picasso, dijo que me ha llevado 80 años poder pintar como un niño. Entonces es complicado abordar eso. Hay tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna mano, sí. Yo quería hacer una foto, pero no sé si me da la luz. Sí me da. Sonrían. No tanto. Saluden. Gracias. Salió guapísimo. Hola, Carlos. Estoy aquí. Hola. Quería preguntarte si tienes previsto en tu futuro, pues por ejemplo cuando estés jubilado, presentarte como guía voluntario en algún museo. Joder. Esto no me lo había Porque a mí planteado. me encantaría poder visitar el museo que fuera contigo. Esto no me lo... Esto no me lo había planteado. Está por ahí arriba el director del Pero museo, podría ¿no? ser en el Niemeyer también las exposiciones de aquí. Está por ahí. Carlos por ahí arriba está. Está gestionando, creo, ya con... Carlos. Tal. Que si me ponen de guía en un museo. No sé. Bueno, Ahí yo digo está. cuando te Luego se lo jubiles. decís al director. Y yo me pongo la primera de la lista. ¿Eh? Que ya que la idea ha sido mía, pues que me pongo la primera de la lista. Hombre, la de la idea la primera. No, está bien. Yo sí que le he propuesto alguna vez a algún museo dar una vuelta a las audioguías. Bueno, ya si grabas las audios. Sí, tengo algún... Es verdad que me tengo que sentar con uno de ellos que me dijeron que nos sentáramos y se me ha olvidado, pero sí que... Las audioguías están muy bien, muchas. Pero a lo mejor, bueno, tengo ahí un par de ideas para ellas. Así que bueno, ya te iré informando. Gracias. Parece que hay una palabra pedida ahí.
Hola, buenas. Yo soy estudiante y leí tu primer libro, Emocionarte, y me pareció interesante si tú al escribirlo pensaste en ofrecer el arte desde un punto de vista distinto, porque siempre se nos presenta desde aspectos más técnicos, y si tú lo que pretendías era decir, bueno, voy a hacer que la gente se interese, pero desde otro punto de vista. Sí, o sea, no intentaba ser más técnico porque no lo soy, o sea, es que no tengo las herramientas ni el conocimiento para ser muy técnico. Pero sí tengo las herramientas, creo, para explicar, porque vivo de eso. Entonces apliqué esas herramientas de... Si algo sabemos, creo, los periodistas, o intentamos saber los periodistas, es captar la atención de alguien. Si algo sabemos o conocemos, los periodistas frívolos que trabajamos en televisión, son captar la atención de una manera muy rápida, porque está el mando. Antes, cuando no había mando, qué bendición, ¿eh? Pero cuando solo estaba la 1, ya está. Pero claro, ahora te cambian rápido. Entonces yo tengo que captar la atención rápido del espectador. Pues eso lo intento aplicar a los relatos del libro, ¿no? Entonces creo que puedo adivinar qué le puede interesar a alguien de un cuadro o qué va a despertar su interés de un cuadro. Luego puedo acertar o no, pero creo que puedo manejarme bien en esas herramientas, más que en las herramientas de la erudición, porque al final yo soy un aficionado al arte que ha tenido la suerte de tener un acceso privilegiado a ese arte. Gracias. Bueno, yo soy periodista y me gustaría preguntarte... ¿De tele o de qué? De televisión. Joder. Y me gustaría preguntarte, antes decías que eras muy exigente con los cámaras, con los tipos de planos. ¿Cómo es ese trabajo? Es decir, porque para luego ver el resultado de ese minuto de reportaje, me gustaría si te han mandado a la mierda muchas veces los compañeros, porque es muy complicado a veces combinar, y me imagino que vas cambiando de cámara, no siempre trabajas con el mismo. No, pero he contado con la complicidad casi siempre, ¿eh? Les pone. No, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, ya te vienen ahora, uno te viene y dice, mira, he descubierto que se puede hacer esto, invéntate algo. Y digo, hombre, no, estamos en un funeral. ¿Cómo le voy a dar la vuelta a la cámara? Pero quiero decir que ellos mismos les gusta. Yo creo que al final a todos nos gusta hacer cosas nuevas y a ellos también les gusta. Luego a veces se pasan tanto que lo que le pongo freno soy yo. Digo, no, es que quiero contar la cosa normal. Quiero el plano general, plano medio, plano corto y ya está. No quiero, pero vamos, me voy a subir a esta escalera para darte, que no quiero. Te vas a caer. Pero yo creo que al final es un trabajo en equipo que se retroalimenta y normalmente te ponen, y además a mí ya me conocen mucho los productores que te asignan equipos y saben más o menos quién es el que me van a poner, porque sabe que le pone también hacer esto o hacer lo otro, y que luego les mola cuando dicen, qué bien ha quedado esto, no sé qué. El otro día llegué a una exposición, bueno, el otro día ya fue hace tiempo, de Pérez Villalta y el cámara y yo, y dije, ¿cómo lo hacemos? No sé, y era como un laberinto, y y digo, en un plano secuencia. Y digo, vamos a hacerlo en un plano secuencia, pero no tenemos la cámara para el plano secuencia. Y yo, toma. Y entonces cogí el teléfono y le hicimos con un plano secuencia, y yo a Pérez Villalta le dije, a ver, te hago la entrevista aquí sin cámara. Y digo, mira, me interesa esto y esto. Entonces le dije, cuando pare la cámara delante tuya, suelta eso. Y luego, y por Pérez Villalta corriendo ahora tenemos que ir al otro punto, que llega el plano, y va Pérez Villalta por el laberinto. Entonces y luego el cámara dijo, que bien ha quedado. Digo, ya hemos tardado 1 minuto 30 en hacerlo. Y ya está, y nos vamos. O sea, que espera, yo creo que al final les gusta también. Gracias. Vamos a hacer que esta ya sea la última pregunta, ¿vale? Hola, encantada de poder disfrutarte en directo. Bueno, te voy a hacer 2 comentarios. Uno, mi experiencia personal con el arte era que, aunque siempre me había interesado, pocas veces se me quedaban en la cabeza los datos recogidos de autores, obras, etc. El otro día en Saber y Ganar hubo una pregunta sobre un cuadro
Y curiosamente, por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, acerté una de arte. Era sobre los amantes. Y no solo recordé el cuadro, sino que ahora me doy cuenta de que esos cuadros van a ser también, en parte, el recuerdo de tu relato sobre él. Y una segunda cosa, cuando veas a Carles Mesa le das un saludo de mi parte. Y que siga haciendo programas de radio como el suyo. Gracias. Pues a Carla Mesa le veo el viernes, porque que libro, pero me ha dicho que vaya a Arco otra vez. Y tendré que ir a hacer allí el programa de radio. Y lo primero guay, es estupendo, es un piropazo ese. Porque acertar en saber y ganar es chulo. Y de ese cuadro, además, que es maravilloso, y toda la historia que encierra detrás, que parece otra cosa y todo lo que encierra. Pero es estupendo eso. A ver, para conocer los datos de un cuadro, de un periodo, de un tal, es que tenemos cientos de herramientas. Es que yo creo que nos equivocamos si intentamos enseñar a un niño, intentamos enseñar tal que esto es del año no sé qué, 1700, no sé qué. No, lo que tiene que enseñar es amar eso que está viendo, o que le guste o que no, o que despierte en él una inquietud, o en ti o en cualquiera, ¿no? No hay que sentirse ignorante porque no sepas. Es que he dicho que era del Renacimiento y de no sé qué, lo consultas, lo ves, sales de esa duda. Es que impresionista, ¿no? Y era post-impresionista, era fobista. Pues si yo tengo un lío con los estilos que no me aclaro. Y tal, pero hay herramientas para consultar. Lo que no hay herramientas es para despertar tu interés. Eso tiene que nacer y no lo puedes despertar consultando en Google. Sabíamos que la apuesta por Carlos del Amor era una apuesta segura. Era muy difícil, era imposible equivocarse. Carlos, muchísimas gracias por tus palabras, por tu palabra, por tu generosidad, por tu presencia, por tu compañía y también por la de todos ustedes. Podrán contar que tuvieron una cita con Carlos del Amor, lo cual no es poco. Muchísimas gracias.